hablamos de gases de protección en soldadura, tenemos dos tipos principales. El argón, que es el gas casi perfecto a la hora de hablar de gas de protección, porque estamos hablando de un gas que es fácil de obtener, está presente en el aire, es abundante, es un gas que al mismo tiempo es un buen conductor eléctrico, es un gas denso, con lo cual saca bien el aire de la zona de la soldadura. Un gas de protección lo que tiene que hacer es impedir que la atmósfera esté presente mientras estamos soldando. Es decir, que el baño fundido, o lo que llamamos baño de fusión, que luego se convertirá en el cordón de soldadura, no tenga contacto con los gases atmosféricos, no tenga contacto con oxígeno, que lo oxidaría, o no tenga contacto con nitrógeno, que causaría otros problemas. Entonces, en ese sentido, el argón es muy bueno porque es muy denso y saca el aire de la zona con facilidad. Solamente tiene un problema, que es baja conductividad térmica, ¿vale? Que esto muchas veces se confunde. Es buen conductor eléctrico, mal conductor térmico. Y el segundo sería lo que llamamos CO2, dióxido de carbono, anhídrido carbónico, es lo mismo, ¿vale? Estos dos gases son los gases principales que se usan a día de hoy en protección de soldadura. Entonces, la cuestión, ¿cuándo se usa uno, cuándo se usa otro? Principalmente el argón puro lo vamos a usar en soldadura TIG, porque necesitamos que no solamente proteger el baño de fusión, sino que también el tungsteno de la pistola debe de estar protegido de los gases atmosféricos. Si no fuera así, pues se oxidaría, igual que estamos hablando de que correría riesgo de oxidarse la soldadura. Entonces, el argón tiene una diferencia con respecto al CO2, que es un gas que está dentro de la familia de los gases nobles, es decir, que no causan ningún tipo de reacción ni con metales, ni con el tungsteno, ni con varillas, ni con hilos, nada de nada. Esto no es una cosa que se pueda aplicar al CO2. Entonces, el argón es un gas para TIG y también se utiliza para MIG. En ambos casos, los dos acabados en IG, tungsteno inerte gas, y en este caso, metal inerte gas. El CO2 es un gas, lo que llamaríamos activo, es decir, el CO2 sí que tiene consecuencias al combinarse con metales, por eso no se puede usar en la soldadura TIG, y estaríamos hablando de que es un gas que a día de hoy se utiliza en soldadura MAG, que significa metal activo gas. La razón, pues es muy curioso, pero resulta que por orden, los procesos de soldadura, según se fueron inventando, fue primero el electrodo revestido, que es caso aparte, luego sería el TIG, después sería el MIG y por último el MAG. Y cuando se estaban soldando con MIG materiales que necesitaban, pues se necesitaban en aeronáutica, como aluminio y otro tipo de aleaciones, y se pretendía utilizar el mismo proceso con materiales más baratos como el acero al carbono, se dieron cuenta de una cosa, y es que a la hora de usar argón puro como gas de protección en una pieza de acero al carbono, algo que estaba funcionando muy bien en el proceso MIG, resulta que al soldar con MAG piezas de acero al carbono utilizando como gas de protección argón puro, el arco era errático, no se concentraba. ¿A qué se debía esto? Pues a que todas las piezas de acero, como no tienen muy buena resistencia a la oxidación, pues tienden a formar depósitos de óxido en la superficie. Y ese óxido lo que hace es que, de alguna manera, atrae el arco. ¿Qué ocurre? Que el óxido no es homogéneo, sino que está diseminado. Entonces, ese arco pues, se veía atraído por un punto o por otro, en fin, era difícil de controlar. ¿Para qué se empezó a usar el CO2? El CO2 resolvió dos problemas. Uno,
resolvió por una parte el problema de que el arco sea errático, porque lo que consiguió es esa molécula de carbono de oxígeno. Bueno, es complicado, pero en la soldadura, debido al calor, se separan. Y el oxígeno lo que hace es que oxida el acero, pero lo oxida superficialmente. Entonces, con eso acaba con los depósitos de óxido superficiales que iban atrayendo el arco, porque cambia eso por una película de óxido superficial solo, homogénea, y termina con ese problema. Y por otro lado, es decir, vamos a poner, acabó con el arco errático. Y por otro lado, una vez que vimos esto, lo que hace es que aumenta justo la propiedad que le falta al argón, que es la conductividad. Térmica. Entonces, a día de hoy, para soldadura MAG, sobre todo, se utilizan 3 tipos de mezclas. La primera, y cito el código desde la norma, que es M21, que es una mezcla que tiene argón, voy a poner AR, que es su símbolo químico, como gas principal, más CO2. ¿Vale? Y de esa manera, pues podemos atender las necesidades del acero al carbono y también, por otro lado, aumentar la conductividad térmica. ¿Para qué sirve aumentar la conductividad térmica? Pues lo que hace es que mejora la penetración de las soldaduras. Por otro lado, M24. En este caso es argón más CO2 y se le añade un tercer gas, que es oxígeno. Pongo ahí O2, oxígeno, como molécula. Respecto a uno y otro, ¿qué diferencias hay? Pues en este caso teníamos la mezcla que estábamos hablando antes, argón como gas casi perfecto, con CO2 que le mejora la conductividad térmica y al que se le añade oxígeno. ¿Por qué se le añade oxígeno? ¿O qué hay qué beneficio se obtiene al añadirle oxígeno? Pues la cuestión está en que el oxígeno lo que hace es que reduce una propiedad de los líquidos que se llama tensión superficial. ¿Eso en qué se va a traducir? Pues que al final el baño de fusión va a ser más fluido, más plano y por tanto, pues sobre todo en soldaduras en posición horizontal, va a mejorar el aspecto de los cordones. Va a dar cordones más planos, más lisos, va a mejorar la transición entre cordones para que entre uno y otro queden, esa transición quede lisa y no queden redondeadas. Ese tipo de cosas se está consiguiendo simplemente añadiendo el oxígeno. Además, se puede reducir la cantidad de CO2 porque también el oxígeno le va a aumentar la conductividad a la mezcla. Entonces, digamos que puedes meter menos CO2 si le metes algo de oxígeno para conseguir lo mismo que estábamos consiguiendo aquí, con una ventaja además. Y esto lo veremos en otra ocasión, y es que a la hora de trabajar buscando el modo de transferencia a arco spray, que es llevar el hilo muy caliente y directamente rociarlo o pulverizarlo en soldadura MAG sobre las piezas, con esta mezcla es más fácil de conseguir o se puede conseguir con una corriente más baja que con esta. Y la última, pues es, bueno, a lo mejor tenía que haberla puesto a la primera, porque en realidad es un clásico, es con lo que se empezó a soldar en muchos casos, o una opción a la mezcla de argón CO2, que es CO2 puro. En este caso sería C1, su designación según la norma. Y este sería CO2 al 100%. Y esto, bueno, pues se usaba bastante más hace años o décadas porque es una forma de cuando no necesitas una
muy buena calidad en las soldaduras, pues de reducir el coste de los gases de protección, consigue una penetración más o menos potente, porque es un gas que tiene al ser CO2 puro, contener más oxígeno que en este caso, o que incluso, bueno, cualquiera de los dos, ¿no? Al final lo que estamos consiguiendo es que a la vez que soldamos se está realizando una reacción de oxidaciones, y todas las reacciones de oxidación desprenden energía. Entonces esa energía pasa al final al baño de fusión y se consigue mayor penetración. Muchas veces se ha dicho que lo que tiene el CO2 es mayor conductividad térmica que los anteriores, y no termina de ser cierto. Es decir, es complejo. En realidad lo que está pasando es eso, que esa reacción, o por sintetizar, esa reacción de oxidación al final lo que hace es que añade energía al baño, y eso hace que se consiga más penetración. Pero al ser un gas CO2 puro, pues bueno, compromete un poco la calidad de los cordones. A la hora y esto ya es muy importante, a la hora de elegir la cuestión de con qué gas voy a trabajar, sí que es importante tener en cuenta que todos los consumibles, cuando hablamos de MAG, van a tener una ficha donde se indica, como en el ejemplo, aparte de otro tipo de propiedades, pues nos van a venir indicando los gases o las posibles mezclas de gases que se pueden emplear sin riesgo. Es decir, conociendo las propiedades del gas que voy a utilizar, tengo la libertad de elegir uno u otro, sabiendo lo que puedo esperar de cada una de ellas. En conclusión, el gas es una herramienta a la hora de conseguir mayor penetración con menos corriente, en casos donde eso sea algo necesario, donde puedo mejorar el aspecto de los cordones utilizando mezclas como el M24, que contienen algo de oxígeno y que me permitan aplanar esas soldaduras y dejarlas más lisas, con mejor acabado, mejor aspecto, o donde me puedo ir a lo mejor pues una mezcla puedo olvidarme de la mezcla e irme a una botella de CO2 puro, y donde voy a poder estar trabajando si no necesito vigilar mucho la calidad de las soldaduras, o estas no tienen que ser críticas, o al final no tengo que cumplir con unos estándares muy altos, voy a poder estar trabajando con un gas barato y relativamente fácil de utilizar.